Muy bien, vamos a continuar con mucha más información, pero hoy es el Día del Gaucho Argentino, este 6 de diciembre. Como siempre, lo vamos a invitar a Mario para hacer un poco de historia, para que nos cuente el origen de este día, Mario. Karina, sí es verdad, tiene que ver un poco también con reivindicar, ¿no? Yo creo que esta palabra que, bueno, etimológicamente está relacionada con los pueblos originarios, con el quechua básicamente, donde significa la persona sin padres, ¿no? El significado etimológico es persona sin padres, y que, bueno, muy bien, en siglos pasados, las monarquías europeas, los godos, las reales monarquías pusieron ese nombre hacia este gaucho argentino, ¿no? Lo encontramos en 1770. Tenemos que entender también que el nacimiento tiene que ver con la mezcla de dos culturas que se dieron, ¿no? Los pueblos originarios de América y la llegada del español aquí a esta tierra, ese mestizaje que se va a ir dando y esa mixtura, ¿no? Y buscando hacia 1770 aparece ya marcado fuertemente por el Virreinato del Río de la Plata, que habla de este gaucho, porque también lo encontramos en el sur de Brasil, en el estado de Paraná, en el Paraguay, en el Uruguay, en Bolivia, y acentuado obviamente en estas regiones donde, bueno, este gaucho, este hombre, era un poco quien ponía el grito en contra de esa monarquía real española, ¿no? Donde exigían determinadas cosas y este gaucho se oponía, ¿no? Entonces, por eso se lo trataba de delincuente, estaba dentro del margen de eso, ¿no? De ser un gaucho, una persona que no tiene padres, ¿no? Entonces, un poco etimológicamente, la esencia nace de ahí. Y este gaucho que, bueno, tiene que ver con el ser nacional nuestro totalmente, que lo debemos conocer, debemos entender el contexto, los tiempos que el gaucho argentino fue atravesando y también cómo fue utilizado, ¿no? Para determinadas situaciones. Convengamos que en lo que eran las monarquías o el virreinato del Río de la Plata, este gaucho fue un poco un rebelde, ¿no? O un delincuente porque iba en contra de esas monarquías. Después se transforma automáticamente en un héroe, porque va a ser utilizado en las guerras de la independencia, pasa a ser un patriota, ¿no? Miremos la imagen de Martín Miguel de Güemes, que recién fue en estos años, fue un poco reivindicado ese gaucho argentino a través de Martín Miguel de Güemes, que venía de una familia de mucho dinero, ¿no? De un caudal cultural muy, pero muy interesante. Martín Miguel de Güemes podía hablar con el paisanaje como podría hablar con cualquier eminencia a nivel internacional. Entonces, ahí veíamos a este gaucho argentino también en una situación de la independencia y que fue reivindicado en estos últimos tiempos, fue tapado por la historia, porque la historia la escriben los que ganan, entonces decían, no, todo lo que fuera el gaucho era malo, y no era así. El gaucho forjó también el crecimiento con las culturas que vinieron de afuera, pero nuestra esencia argentina, este hombre que era diestro para andar a caballo, era diestro en el manejo del cuchillo, del facón, comía carne, vivía de las vaquerías, había mucha vaca cimarrón, no como las de ahora, ¿no? Eran otros animales, pero en definitiva era se alimentaba obviamente de carne con su mate. Acá estamos viendo un pasaje de Martín Fierro y que tiene que ver justamente por qué hoy es el día del gaucho argentino. Está relacionada con un 6 de diciembre de 1872 va a aparecer el primer ejemplar del Martín Fierro escrito por José Hernández, en el cual va a hablar primero de las peripecias de este gaucho argentino y después va a hablar del intelecto del gaucho, ya es otro gaucho, pero también entendíamos las posiciones de ese momento. Por un lado los federales, por el otro lado los unitarios, el pensante, el bruto, civilización o barbarie, que planteaba la idea, por ejemplo, de Alberdi, de Sarmiento, de Avellaneda, del mismo Mitre, ¿no? 1861, el país comienza a ser otra, a llevarse, si quiere, lo que el país hoy es.
Este gaucho también que fue empujado a combatir al indio, ¿no? Cuando se va a crear el ejército argentino en 1861, este gaucho es tomado y es empujado a los fortines a combatir a los indios, ¿no? A quitarles las tierras, incluso sometido a eso. Entonces digo, se va utilizando, después se lo trata de opacar, obviamente hacia 1890 se busca que trate de desaparecer. Este gaucho argentino se va a radicar a las orillas de Buenos Aires, por ejemplo, y ahí van a ser el compadrito, ¿no? El malevo. El malevo tiene que ver, el compadrito tiene que ver con la esencia de este gaucho argentino. Y si hoy nosotros preguntamos dónde está este gaucho argentino, y sí, muchos vamos a decir, está en el campo, con sus pilchas gauchas, con su sombrero, haciendo las tareas rurales. Pero gran parte de estos gauchos hoy están en las villas miserias, en los reclamos. Hoy el gaucho argentino está más actualizado, no usa la misma ropa, porque no usa la misma ropa, pero está en un lugar donde lamentablemente por las partes políticas, por los sistemas políticos, este gaucho argentino sigue siendo utilizado. Si uno mira esa cronología de la evolución del argentino, ¿no? Y por el otro lado, reivindicar a la mujer también, su china, que etimológicamente significa su compañera que lo ha seguido a lo largo de la guerra de la independencia, ¿no? El gaucho argentino que no únicamente ha estado enmarcado en ser ese gaucho pendenciero, malo, y hay muchos gauchos, ¿no? Que nosotros lo tenemos en la historia, por el caso de don Segundo Sombra, el Juan Moreira, son los que aparecen, el mismo Martín Fierro con su hijo, y muchísimos otros personajes de este gaucho argentino. Este día fue estipulado en 1993 bajo la ley 24.309, que establece obviamente este día como el Día Nacional del Gaucho Argentino. Y hay algunas frases célebres, ¿no? Uno toma el Martín Fierro y allí puede deducir, ¿no? Yo creo que hoy una de las frases para el tiempo que vive Argentina, Martín Fierro dice, no hay tiempo que no se acabe y no hay tiento que no se corte. Eso hace a la referencia de los procesos que vive la Argentina, ¿no? Cuando nosotros lo vemos políticamente, económicamente, Martín Fierro dice bien clarito, no hay tiempo que no se acabe, en cualquier momento se termina, ni tiento que no se corte, el tiento el que va a tener fuertemente al caballo, el que tiene que ser el fuerte para sujetar todo, y un momento en la vida que lamentablemente se corta. Por eso hoy queríamos un poquito reivindicar y hablar cortito, ¿no? De este gaucho argentino y que tampoco se habla en las escuelas, ¿no? Porque allí está la esencia del ser nacional. Nos pasa lo que nos pasa porque no entendemos esos procesos, porque lamentablemente no lo hemos enseñado como tiene que ser, dónde está ubicado ese ser nacional que tiene que ver con nosotros. Es nuestra esencia, no simplemente hablar de Argentina para afuera, sino esa mirada interna que necesita este gaucho argentino que fue utilizado por los distintos procesos a medida que los intereses lo buscaban. Por eso recordamos hoy entonces, 6 de diciembre, Día Nacional del Gaucho Argentino.